quemada, olor a establo y a pino, animales que descansan y algarabía del camino. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo, y hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañe la maestra, la bióloga Berenice Ramos. Muy buenos días, maestra, ¿cómo estás? Buenos días, pues como siempre gustosa de compartir muchas cosas con nuestra audiencia, sobre todo experiencias nuevas y también, por supuesto, información acerca del campo y su relación con la biología. Fíjate que es algo muy interesante. A veces no ubicamos qué tanto puede la biología meterse en el campo o qué tan importante o cuál es su injerencia, pero es una injerencia total. Claro. Todo. Claro. No estamos hablando de un ingeniero agrónomo que tiene su especialidad en hacer producir plantas para el consumo animal o el consumo humano. No estamos hablando de un veterinario, que es lo mismo con los animales para producción y alimentación del ser humano, etcétera. Alguna rama de la biología que se encarga de los animales silvestres, de las UMAS, de las reservas, etcétera. Estamos hablando de todo. De todo. Toda la clasificación zoológica y vegetal que existe y mineral que existe en el mundo tiene que ver con la biología. Definitivamente. La verdad es que la biología tiene un compromiso enorme con la vida como tal. Y esto implica que tiene un compromiso con todos los seres vivos para que puedan sobrevivir cada uno de ellos en el lugar donde les tocó vivir. Y por supuesto, la relación con el campo es estrecha a más no poder. ¿Por qué? Porque en el campo encontramos las plantas, los animales y a los seres humanos. Y la biología se encarga de estudiar a todos ellos y la relación que hay entre ellos y por supuesto la relación que tienen todos los seres vivos con su medio ambiente. Entonces, el compromiso de la biología es muy grande, definitivamente. Sí, no es enfocado hacia una sola área. Tiene que ver algo tan sencillo, pero tan complejo. El hábitat completo, ese ciclo biológico y ese ciclo de vida que existe en cada uno de los climas y microclimas. Definitivamente, sí. Todos los animalitos y plantas que existen en la zona de Pinal, desde los más insignificantes, los hongos, los arbolotes hasta los pinos, las cucarachitas, las arañitas, los insectitos, los animales mayores, todos. Todo tiene que ver que convivan y vivan en un equilibrio. Eso es lo importante. Es una interacción que no la podemos descartar, no la podemos omitir y por supuesto tenemos que tenerla siempre presente porque justo como usted decía, a veces en el campo un sembrador se puede preguntar, bueno, ¿y para qué me hace falta esa cochinilla? Esa hormiga no las quiero aquí en mi cultivo, ¿no? Los que se dedican principalmente a producciones muy grandes y que la relación con el campo a veces se encuentra muy limitada. Sí. Al momento que la biología dice, oye, espérate, no corras esa hormiguita, no quites las cochinillas, no quites los mosquitos, deja que se acerquen las mariposas, es porque la biología está diciendo que hay una interacción entre todos esos animalitos tan pequeñitos, tan insignificantes, con el cultivo en el cual se está encargando esa persona, ¿no? Así es. Ahora seguramente en unos 2-3 años para acá se ha puesto mucho de moda la clasificación que han hecho, pues más publicitariamente, de los polinizadores. Pues son a fin de cuentas insectos que se alimentan del polen y del néctar de las flores, entre ellas las abejas principalmente, pero existen desde los murciélagos y otro tipo de insectos, los colibríes incluso tienen algo de esa función. Son precisamente los encargados, esos pequeñitos animalitos insignificantes, de polinizar y de fecundar muchas de las frutas
que consumimos y degustamos tan deliciosamente nosotros. Si no existieran, no habría esa fruta. Definitivamente sí. La biología nos ha enseñado tantas cosas del medio en el que vivimos. Sobre todo nos habla de la importancia que debemos de tener siempre presente de cuidar todos los seres vivos que nos rodean. Eso es algo que muchas veces omitimos y no queremos voltear a ver. No le queremos dar la importancia necesaria de que incluso dentro de nuestra casa, esos pequeños insectos que a veces nos dan tanta lata, nos causan alguna repugnancia, pueden ser parte de un bienestar que nosotros obtenemos dentro de nuestra casa. Incluso las arañitas que a veces encontramos en los rincones de las paredes, en alguna habitación, eso, sin saberlo, por supuesto que contribuyen al bienestar de los seres humanos que habitamos esa casa. Tan sencillo como que estas arañitas se alimentan en gran parte de muchos de los mosquitos que nos llegan a picar, ¿no? Así de simple. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese momento con las arañitas? Están regulando la población de mosquitos, además de que se están alimentando de ellos. Y eso nos evita a nosotros utilizar, por ejemplo, un insecticida que nos haga daño. Tenemos un insecticida natural en casa. Entonces, detallitos como estos tan insignificantes para la biología son precisos. Y sobre todo, de esa manera deben de ser para nosotros los seres humanos. Debemos darle esa importancia a todo lo que nos rodea. Sí, creo que estamos en el límite de o terminar de echar a perder el mundo o de regresar a la normalidad, a la naturalidad en muchas cosas. El control biológico, dejarlo como es. Si hay muchas arañitas dentro de la casa, en todas las habitaciones, en todos los rincones, es porque hay mucho alimento. Claro. Si no, ni siquiera se metían a donde no hay alimento a morirse de hambre. Entonces, exactamente. La naturaleza es muy sabia. A veces me ha tocado que nos pregunten qué le pueden poner a sus plantas porque hay muchas cochinitas de esas rojas. Si supieran que si hay muchas cochinitas rojas es porque hay mucha plaga de pulgón en los rosales o en las plantas que tienen, porque es de lo que se alimentan esas cochinillas. Son el control biológico natural de esa plaga que después andamos preguntando cuánto jabón se le pone al agua para rociarle y matar el pulgón. Pero ya corrimos a las cochinillas. Y si echamos insecticida en la casa, no nada más matamos los mosquitos, matamos también a esas arañas que están haciendo un beneficio. Entonces, tenemos que volver a muchas cosas naturales, incluyendo la comida. Por supuesto. Bueno, y con esto estamos dando a conocer un simple ejemplo del compromiso de la biología. Y también, por supuesto, esto implica el compromiso de nosotros que divulgamos una información. Y específicamente nosotros como biólogos, ese compromiso lo adquirimos desde el momento en que nosotros decidimos dedicarnos a la biología. Y bueno, justamente el día de hoy, como introducción a todo lo que vamos a hablar, pues vamos a hablar de estos compromisos que es necesario adquirir, que la biología nos invita a ser partícipe de ellos. Y más ahora que estamos comenzando un año nuevo. Y que el año comienza con el Día del Biólogo también. Claro que sí, este próximo 25 de enero celebramos el Día del Biólogo y bueno, por supuesto que es una fecha para celebrar, para conmemorar, pero sobre todo es importante convertirla en una fecha para hacer partícipe a todo el mundo de lo que la biología nos ofrece, de lo que la biología nos enseña y de lo que la biología nos dice que debemos de tener en cuenta nosotros como seres vivos para poder tener una mejor calidad de vida cada vez. Eso es lo más importante. Y bueno, como comienzo de año nuevo, como comienzo de este año con el Día del Biólogo, bueno, pues mi invitación en esta ocasión es recapacitar un poquito acerca de los propósitos de año nuevo.
¿no? Sí. En algún momento nosotros hacemos conciencia, reflexionamos un poquito cada inicio de un periodo, en esta ocasión pues es inicio de un año nuevo, nos proponemos hacer mejor, hacer cosas que antes no hicimos, pero esas cosas siempre nos llevan a mejorar en algún aspecto de nuestra vida, ¿no? Y es esta la invitación con la que quisiera yo comenzar este año nuevo, a ser partícipe a todos los que nos escuchan de lo que la biología nos enseña, de lo que la biología nos ofrece, y en ese sentido, pues enfatizar qué tan importante es la biología dentro de nuestras vidas, aunque no seamos biólogos. Estar conscientes de lo que necesitamos volver a retomar en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro entorno, para mejorarlo cada vez más. Tan simple, no es cosa de, es que yo no vivo en el campo, yo vivo en la ciudad. En la ciudad también necesitamos mejorar nuestro entorno, crear áreas verdes, crear jardines de polinizadores, huertos para polinizadores, donde lleguen las abejas, donde lleguen otros animalitos. Hay muchas cosas que se pueden hacer también en las áreas urbanas. Y en pro de nuestro medio ambiente, porque eso es algo muy importante y es sobre todo un punto desde donde debemos nosotros partir. ¿Qué es el medio ambiente? Nosotros como seres vivos vivimos en un lugar, puede ser en la ciudad, en el campo o en una zona intermedia, ¿no? Que se parece de repente un poco al campo, pero también de repente un poco a la ciudad. Sí. Entonces, finalmente ese lugar en donde vivimos, sea donde sea, se llama ecosistema. El ecosistema es lo que nos rodea. Nuestra casa es parte de ese ecosistema. Nuestra casa es un ecosistema. Nuestro cuarto, nuestra habitación es un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un conjunto de procesos vitales que están a nuestro alrededor. Entonces, no necesariamente, y a lo mejor puede existir una confusión en este sentido, que el ecosistema muchas veces se refiere única y exclusivamente al campo. Y por supuesto que no. El ecosistema es todo lo que nos rodea. Todos los seres vivos que nos rodean son parte de ese ecosistema. Los insectos, nuestras mascotas, nuestros vecinos, nuestros familiares, todo ello forma parte de nuestro ecosistema. Entonces, ahí ya tenemos como muy claro el punto de partida. Fíjate, hay un ejemplo tan simple y sencillito. Decimos, ¿cómo que mi casa es un ecosistema? Sí, claro, porque nos está dando todo lo necesario para vivir cómodamente y vivir bien. ¿Qué pasa si en esta temporada de frío, en la madrugada, se nos rompe una ventana? Se rompió el ecosistema, porque en ese momento entró un viento helado y ya no nos dejó dormir, nos enfermamos, etcétera, porque a las 2 de la mañana no va a haber una vidriería abierta para ir inmediatamente a reponer el cristal que se rompió. Entonces, nos hizo todo un trastorno. Eso mismo pasa en el campo cuando se nos ocurre ir de cacería a matar lagartijas o a matar los conejos que andan por ahí o los pajaritos con las resorteras en los árboles. Sí. Eso mismo estamos haciendo, rompiendo ese ecosistema. Definitivamente, yo creo que mejor ejemplo no pudimos haber expuesto, ¿no? Sobre todo para que nos vaya quedando muy, muy claro cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra función en donde vivamos, ¿no? Entonces, en este sentido, el ecosistema, por supuesto que hay ocasiones que se ve alterado. Y en este ejemplo que usted nos da, si de repente a las 2 de la mañana por el aire se rompe un vidrio y entra un torrencial y además con una temperatura muy baja, muy fría, en ese momento se altera todo el sistema de nuestra casa. Ya no funcionamos igual. ¿Qué pasa en ese momento? Estamos todos alterados, todos nos movemos viendo de qué manera tapar, si es que lo podemos tapar. Es decir, ¿nos enojamos? Por supuesto, estamos tratando de sobrevivir. Sí. Y en ese sentido, lo mismo pasa fuera de nuestras casas en el campo, ¿sí?
las especies, todos los seres vivos, cuando de repente ven que su ecosistema está alterado, está modificado, hacen lo posible para sobrevivir. Y en esa lucha por sobrevivir, a veces llegan extremos que para nosotros decimos, ay, qué bárbaro, ¿cómo llegan hasta acá esos animales tan feos? Llegan a invadir mi casa, ¿no? Por ejemplo, los osos en el norte de nuestro país, ¿no? Pensando en ese sentido, bueno, ¿por qué llegan? Porque están intentando sobrevivir, están buscando sobrevivir. ¿Por qué? Porque de alguna manera su ecosistema se alteró, su casa se modificó. ¿Por qué se modifica un ecosistema? Por varias causas, ¿no? Puede ser por el crecimiento de la población, puede ser por incluso la contaminación, que es un mecanismo que altera un ecosistema, altera su funcionamiento. Son varias cosas. Hablamos también de la caza furtiva, lo que comentaba, cómo llegar y matar lagartijas en el campo, no más porque no me gustan o porque para mí es divertido, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos detallitos que para muchos son insignificantes, para la biología lo es todo. Estamos alterando su ecosistema, estamos modificando su casa, estamos alterando esa función. Y en ese sentido, por supuesto, yo los invito a todos los que nos están escuchando, los que nos ven, que hagamos un poquito de reflexión en ese sentido, ¿no? Mejorar nuestro medio ambiente porque cada vez lo encontramos más deteriorado. Sí. Y entonces también la invitación es para, así como hacemos nosotros nuestros propósitos de año nuevo, que ahora sí voy a ir al gimnasio, que ahora sí me voy a poner a dieta. Me voy a poner a dieta, ¿sí? Ahora sí voy a regresar a la escuela, ahora sí voy a estudiar, ahora sí voy a tener mi cuarto limpio y recogido. Bueno, dentro de todos estos buenos propósitos es indispensable en todos los seres vivos, de todas las edades, de todos los lugares, de todas las clases, ¿sí? De todas las razas, considerar que debemos empezar el año teniendo buenos propósitos para cuidar nuestro medio ambiente. Así es. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, yo me permití hacer una lista esencial. Perfecto. De lo primero que podemos realizar. Uno de ellos para minimizar muchísimas cosas, valorar lo que se da en el campo, es crear un huerto en casa. Por sencillito que sea. Un huerto a veces nos imaginamos que debemos de tener un jardín donde podemos o debemos cultivar árboles frutales, verdura, casi hasta una milpa, y en ese sentido no es tan indispensable tener un campo, ¿no? un terreno. Con el hecho de tener dentro de casa una macetita, con eso nosotros podemos promover el cultivar algo, el producir algo. Eso tiene varias implicaciones. Primero, el conocer cómo es que se desarrolla una planta. En segundo lugar, nos permite acercarnos a lo que es la vida de una planta. Una planta es un ser vivo, entonces una planta nace, crece, necesita muchos cuidados para que pueda crecer y necesita también cuidados para dar un fruto. Ya cuando da el fruto, qué emocionante es ver y qué gusto da ir a cortar un jitomate, ¿no? Y yo me estoy refiriendo a lo que podemos sembrar, cultivar en una maceta, que puede ser un jitomate, que puede ser un chile, algo sencillito, o incluso alguna plantita de condimento que usamos en casa, la hierbabuena, el albahaca, sí. Que son plantitas que si bien requieren cuidado, no es como tan exigente para poderlo tener en casa, empezar a valorar desde ese punto de vista la vida de una planta. Fíjate, maestra, siguiendo con esa retórica, en las rejas, estas verduleras, claro. Hay unas de plástico, todavía hay algunas de madera. En esas, con esa altura de 30 centímetros que tienen, si se llena de tierra, puedes cultivar desde lo que comentaste, el jitomate, la planta de chile, la cebolla,
porque cebolla. se da la cebollita cambray o hasta de un muy buen Ujú, tamaño, de casi 10 claro. centímetros. Ahí, cilantro, perejil, y tienes los ingredientes para hacer una salsa todos los días, En casa. ahí en casa. Sí, sí, sí. Y es tan emotivo que si pensamos en esa salsa y la hacemos con lo que tenemos nosotros en casa cultivado, hasta el sabor es diferente. Sí. ¿Sí? Y lo apreciamos de una manera completamente distinta. A ver, prueba a qué te sabe, ¿no? Sí. No la vayas a desperdiciar porque es de lo que nosotros cultivamos aquí. O sea, empezamos a darle A valorar. un valor distinto, Sí. ¿no? Porque a veces incluso hasta vamos y compramos una salsita ya hecha a tu lugar. ¡Ay, sobró tantito! Ahí vamos a tirarla, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello, pero el valor que se le da a las cosas cuando nosotros las producimos en casa es muy distinto. Y qué mejor que hablar de seres vivos, no nada más mascotas, animalitos, sino podemos tener una plantita de mascota. Claro. Y no necesariamente puede ser una planta que nos dé un fruto. Puede ser un teléfono, una pequeña sábila, es decir, algo que nos acerque a conocer la naturaleza, cómo es la vida de una planta. Ese sería uno de los objetivos, ¿no? Adoptar Tener una plantita, claro. Y si nos da algún tipo de fruta, pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Otra cosa, promover la conservación de los recursos naturales. En ese sentido, nosotros garantizamos alimento para todos los seres vivos. El hecho de cuidar el agua, por ejemplo, que es algo básico que no nada más necesitamos nosotros. Muchas veces nosotros nos peleamos por el agua. Es que no me llega el agua y ya es que no tengo agua y voy y exijo a quien me da el agua que me la ponga en mi casa porque yo la necesito. A veces nos volvemos tan egoístas y no pensamos que no somos los únicos seres vivos que necesitamos el agua. El agua es un recurso natural no renovable. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede crear tan fácilmente. Sí. ¿No? O sea, le encontramos, como el nombre nos lo dice, de manera natural, ¿sí? En el medio ambiente, y es para todos, no es nada más para los que viven en mi casa. Fíjate, y algo tan importante, a veces le hemos perdido tanto el contacto a lo natural que no sabemos de dónde viene el agua, ni cómo se forma, y cómo todo el trabajo que implica extraerla del subsuelo. Y ahora con algunas leyes que incluso es un derecho humano el acceso al agua. Si no tenemos conciencia de esto, podemos ser muy unilaterales en la decisión de decir, tengo derecho al agua, me vienen y me ponen el agua aquí. Pero en donde estoy poniendo mi casa, aunque sea un área suburbana de una ciudad grande, tiene primero que cubrir la demanda de toda la población que ya está establecida. Y después ver si donde yo me establecí puede haber un rápido trazamiento o trazo de líneas para poder llevar el agua hasta allá. Exacto. Y si el agua de donde le están extrayendo, pensando que fuera un pozo, por así decirlo, para no hablar del acueducto 2 y el acueducto 3, sí, claro. La infraestructura para saber si ese pozo con lo que está produciendo le va a dar agua a todas las personas. Porque si no es así, ¿de qué me sirve que yo tenga derecho constitucional al agua como un derecho humano si no hay de dónde sacarla? Sí, a veces nos volvemos muy, muy egoístas. ¿sí? O sea, nosotros exigimos que llegue agua a nuestra casa porque se convirtió ya en un derecho y está bien. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero también exigimos que además llegue limpia, potable. Sí. O sea, no es nada más que llegue, ¿no? Sino que llegue potable, lista para que yo llegue, abre la regadera y me pueda dar un delicioso baño. Ajá. Pues en ese sentido, si lo pensamos así, decimos, ay, pues qué bonito y qué bien, ¿no? Qué bueno que tengamos agua.
Pero, insisto, no somos los únicos seres vivos. Nosotros exigimos, pero ¿qué pasa con todos los animales que están en el campo, que dependen también del agua? Y aquí hay algo muy importante. A veces decimos, bueno, pues es que el agua se está acabando, no la estamos acabando. Es el error más grande del mundo. No nos estamos acabando el agua. Lo que nos estamos acabando es el agua limpia, porque el agua es un recurso natural no renovable, es decir, no se fabrica tan fácilmente. El agua que actualmente existe es la misma agua que existió hace miles de años. Esta agua lo que hace es que lleva un ciclo, tiene una vida, ¿sí? En algún momento la encontramos en forma líquida, en otro momento en forma de vapor, cuando se evapora, forma las nubes, y en otro momento la podemos encontrar en nieve. Dependiendo de la temperatura, de la estación del año, esas nubes que finalmente son agua, se van a convertir en agua nuevamente. Y entonces ese es el ciclo del agua. Esto quiere decir que el agua no está nada más en un solo lugar, sino da vueltas a todo el mundo y es la misma agua. ¿Qué es lo que nos estamos acabando? El agua limpia. El agua, cuando cae de las nubes, tiene dos caminos: irse a las superficies, a los ríos, a cualquier cuerpo de agua, y el otro camino es irse al subsuelo y formar los pozos de agua o los mantos freáticos, ¿sí? Entonces, si nosotros no cuidamos el ambiente y contaminamos el aire y contaminamos los ríos, esa agua, como disolvente universal, es muy fácil que obtenga, se apropie de todas las impurezas que encuentre en el aire, que encuentre en los cuerpos de agua, y en ese sentido sigue el ciclo del agua, pero ya no es el agua solita, ya es el agua con esas sustancias químicas que se le pegaron en el aire al momento de estar a lo mejor pasando esas nubes encima de una fábrica. Esas partículas tan pequeñitas se le pegan y en ese sentido el agua sigue caminando, ¿sí? Pero ya no tan limpia, ya tiene algo extra. Si nosotros vemos los cuerpos de agua, los principales ríos que hay en cada país, muchos de ellos ya están llenos de basura. Muy contaminados. Exactamente. ¿Qué pasa también con los mares? Están contaminados, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los ocupamos como desagües, es decir, todos los desechos líquidos de muchos lugares, no nada más de fábricas, sino de casas y de otras instituciones, llegan al agua, ¿sí? Entonces, es un desecho, ya tíralo al mar, tíralo al río. Eso es una contaminación, porque la contaminación es aquel proceso o procedimiento donde llegan sustancias nocivas, sustancias y partículas nocivas al medio ambiente que alteren su funcionalidad. Y en este caso estamos contaminando. Y esto también implica que el ciclo del agua, esa agua que sigue una dirección normal, pues ya no esté tan limpia. Eso es lo que nos estamos acabando. El agua sigue, ¿no? Su curso normal, pero ahora ya su curso, pues ya está un poquito alterado. Eso, y el tiempo que tarda en filtrarse para llegar a los mantos freáticos y llenarlos no es la misma velocidad con que lo estamos sacando día a día. Entonces, nos estamos acabando el agua potable, el agua limpia, mucho más rápido de lo que está lloviendo y trasminándose por esas grietas del subsuelo para llegar nuevamente a rellenarlos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si hay algunas personas que recuerden hace algunos años, todavía no muchos, el río Laja, que nace en la compuerta de la presa de San Miguel de Allende, en la temporada en que abrían la compuerta, la gente iba al río a pescar y todavía pescaban. Yo me acuerdo hace 20, 25 años todavía pescaban ahí, en el río Lerma, la cuenca del río Lerma, en el Bajío.
pero nomás pasa por Salamanca y esa zona donde le echan Ya. todos los desechos de la refinería y de fábricas y demás, y pues ya no hay vida en ese río. Ese es el grave problema. No podemos purificar esa agua si las plantas tratadoras de agua, que teóricamente son obligatorias ya en muchas de las nuevas unidades habitacionales de las ciudades, todavía no se pueden implementar porque son caras. Sí. ¿Qué va a pasar? Y luego nos quejamos de que nos cobran el agua cuando la queremos gratis porque es un derecho, tampoco no se vale, y no la cuidamos Sí. porque yo la pago, entonces yo puedo Claro. regar el patio, yo puedo lavar mi coche con la manguera, pues al cabo yo la pago. Sí, sí. Hay mucha falta de conciencia Sí, todavía. y la invitación está aquí, ¿no? Presente y persistente. Cuidar el agua es uno de nuestros recursos naturales. Sí. ¿Por qué? Porque sin ella, simple y sencillamente, no podemos vivir. Y no nada más nosotros, todos los demás seres vivos. ¿Sí? Y- Eso es así, tajante. ¿Por qué? Ahí les va la pregunta y se las voy a dejar de duda. ¿Por qué hay algunas personas en la historia del mundo que se ponen en huelga de hambre, pero no en huelga de sed, De sed. de tomar agua? El hombre puede resistir más sin comer, Que sin pero tomar no agua. sin tomar agua. Sí, definitivamente sí. Claro, claro. Y bueno, pues un punto de reflexión Sí, que sumamos a toda esta invitación de reflexión, de concientizar y por supuesto que se convierta en un propósito de Año Nuevo, ¿no? así es. Cuidar este recurso natural tan importante como lo es el agua. Otra cosa que también es importante considerar es separar residuos, reparar cosas que se pueden volver a reutilizar y por supuesto reciclar. Eso es esencial porque muchos de lo que nosotros consideramos como desecho todavía tiene muchas oportunidades, no nada más una segunda oportunidad, sino muchas Hasta oportunidades. 3 o 4. 3 o 4. Parte también de los desechos que nosotros generamos, no nada más en casa, sino en una ciudad, el 80% son residuos plásticos. El plástico es el principal contaminante de nuestro medio ambiente, más allá del smog que se genera con la cantidad increíble de coches, con la industria. El primer contaminante a nivel mundial son los desechos plásticos. Y esto a qué nos invita y nos incita a ocupar menos plástico. Cuando nosotros a veces vamos a comprar algún alimento, pues lo compramos dentro de un plástico. Vamos a procurar que no sea tanto ese tipo de consumismo, ¿sí? No quiere decir que no compremos alimentos, ¿no? Por supuesto que no, pero si nosotros minimizamos el adquirir productos que tengan plástico, es muchísimo mejor, porque ¿qué hacemos con ese plástico? En casa, pues se va a la basura. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, esa basura, ¿a dónde se va? Pues a lo mejor a los rellenos que están asignados, a las zonas que están asignadas para ello. ¿Y cuánto tiempo tarda ese plástico en degradarse? Es decir, en desbaratarse. Tarda cientos de años. Y eso impide que en el medio ambiente se produzca la vida, puedan crecer plantas. Además, el plástico, por sus características, ayuda a que el calentamiento aumente. Claro. Donde hay plástico, y si de repente le llega el sol, hay una elevación de la temperatura. ¿Es un invernadero? Exactamente. Entonces, justo este gran desecho de plástico a nivel mundial es parte de lo que está generando este calentamiento global. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, a veces es imposible no tener plástico en casa, pero hay que reciclarlo, hay que juntarlo, hay que separar de todos los desechos que nosotros generamos desde casa, hay que separar lo que es el plástico, lo que es el papel, lo que es el aluminio, lo que es
todo tipo de metal. Ujú. Esos son los 4 tipos de separación de los desechos, aparte de lo que es orgánico, los desechos Sí. orgánicos. Pero estos desechos inorgánicos, que es el papel, que son las latas, que es el plástico y cualquier El tipo de vidrio. metal, el vidrio, sí, justo, tienen una segunda, tercera o cuarta o hasta quinta vida. Es decir, si nosotros los separamos en casa de esta forma y los llevamos a lugares donde los reciclen, estamos contribuyendo a no generar más plástico y a volver a reutilizar lo que ya está. Sí. En vez de que se vaya al medio ambiente donde puede causar estragos inimaginables, mejor lo llevamos a donde lo puedan refabricar, producir nuevas cosas con ese plástico y entonces se está generando ese reciclaje. Eso es esencial dentro de nuestras casas y bueno, sobre todo de esta manera tan insignificante, cuidamos el medio ambiente. Por mucho que parezca tan sencillo, es de lo más importante. Fíjate, maestra, y algo interesante. Estamos muy acostumbrados a ir a las tiendas de conveniencia, esos monstruos donde encuentras todo, hasta aparatos eléctricos, computadoras y demás. Entonces, es muy cómodo porque en un solo lugar ya no tienes que desplazarte y ahí encuentras todo. Pero es donde más hay productos de consumismo con exceso de empaque. Sí, claro. Sí, cuando menos algunas cosas. Yo sé que es imposible que consigamos Claro. todo en algunos otros lugares, pero si cuando menos los alimentos naturales, orgánicos, los vamos y los compramos a los mercados, donde tienen que ser productos más frescos, porque no tienen congeladores grandes como en estas grandes cadenas comerciales, que los aguacates están congelados mucho tiempo y cuando los sacan a la venta ya nada más se ponen prietos y nunca se maduran. Los plátanos pasa lo mismo, etcétera. Hay ejemplos, hay muchos. La carne que tiene una fecha de caducidad y que antes de que llegue la fecha de caducidad del empaque de la carne ya se empieza a poner manchas moradas porque se empezó a oxidar. Esa carne tuvo mucho tiempo en congelador. Vayan al mercado con la carne del día o de los 2 días anteriores, porque tiene que tener 48 horas de congelación la carne para poderse consumir y elimine todas las toxinas que van a eliminarse. Pero esa carne que compramos empaquetada lleva un molde de unicel o de plástico. Lleva un pañalito desechable para que De absorba todos absorción. los fluidos que va a soltar esa carne. Y va envuelta en otra capa de Una plástico. tela plástica. Entonces, ya son 3 productos desechables que si vamos a la carnicería, nos vamos a quitar evitar consumir ese desechable. Esos Claro. 3 productos desechables. Si vamos al mismo mercado por las verduras, en la canasta, en un canasto, ahí se van poniendo las frutas, las verduras así sin bolsa, no las necesitas. Claro. Llegamos a casa y lo primerito que hacemos es desechar esa bolsa. Sí. ¿A dónde? A la basura. Vamos al súper, todo nos lo dan en bolsita y a la hora de meterlo al refrigerador, fuera. Sin bolsa. Todas Por las bolsas supuesto. van a dar a la basura Por ese supuesto. mismo día. ¿Cuánto la usamos? ¿1 hora? ¿2 horas? Menos, tal vez. En el muchas traslado del ocasiones. súper a la casa Exacto. y va a dar a la basura. Claro. Ahora, si es inevitable por cualquier situación, pues hay que juntar las bolsas y llevarlas a un lugar donde se puedan reciclar. También hay lugares que aceptan las bolsas de plástico para poder prefabricar otros instrumentos. Así es. ¿No? Entonces, y eso, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Porque también surgen otro tipo de desechos como los que comentaba, todos los desechos electrónicos de casa, ¿no? Es que ya salió el celular más actualizado, ya está mejor, no es que el otro ya no me sirve. Bueno, sí sirve, pero yo prefiero el nuevo, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿cuántos aparatos electrónicos no desechamos en casa? Muchos ya están obsoletos. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma tecnología de alguna manera nos pide, nos exige
que nos actualicemos. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que en teléfonos con versiones pasadas ya no sirven, ¿sí? No las puede uno Descargar para poderlas trabajar, utilizar. ¿sí? Entonces, bueno, la misma dinámica de la sociedad nos está llevando por ese caminito. No hay problema, ¿sí? La tecnología, la verdad es que es una herramienta indispensable en nuestra época. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tirar nada de lo que nosotros desechamos de los electrónicos a la basura. Hay que resguardarlos en un lugar especial en nuestra casa para cuando haya campañas de reciclajes electrónicos, llevarlos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos instrumentos que forman todo este tipo de aparatos pueden reutilizarse. Sí. Entonces, esa es una estrategia muy buena que hay que considerarlo. Estamos en este tiempo con unas cuestiones tecnológicas que ni siquiera nos imaginamos, y estas cuestiones tecnológicas, cuando ya nos sirven, por supuesto que afectan demasiado a nuestro medio ambiente. Imaginémonos un celular que ya no sirva, que lo encontramos tirado en el campo. ¿Qué sucede? Bueno, para empezar, el plástico calienta. En segundo lugar, todas las baterías que conforman ese aparato, que ayudaron a funcionar ese aparato, tienen un líquido adentro que es demasiado tóxico. Entonces, ese líquido se va a derramar al momento que se empiece a golpear este aparato, o que se empiece a deshacer, que se empiece a desbaratar. Ese líquido que está en las baterías se derrama y es altamente contaminante y venenoso. Pensemos que de repente por ahí crece una plantita, le llega este líquido y de repente llegan unos pájaros y se alimentan de esa plantita. La contaminación va en ese caminito. ¿Sí? Y entonces quienes puedan alimentarse de esa planta que desgraciadamente absorbió parte de ese líquido venenoso, pues pueden llegar a morir, ¿no? Y eso en el caso de que pensemos en un ser vivo que está muy lejos de nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la fruta, la verdura que nosotros consumimos? Está muy expuesta en muchas ocasiones a este tipo de contaminantes. Y entonces, ¿qué es lo que nos estamos comiendo? Eso por un lado. El hecho también de comprar este tipo de productos que necesitamos en casa para alimentarnos en los mercados, también estamos promoviendo la producción de nuestros campesinos mexicanos. Sí. Eso es esencial, ¿no? Estamos estimulando la economía local, no de las grandes cadenas transnacionales que el capital se va al extranjero. Exactamente, ¿por qué? Porque en otros lugares del mundo se cultiva la manzana, se cultiva la naranja, y entonces de repente llega a nuestro país congelados, con un montón de hormonas para que no se maduren, sino en el tiempo adecuado, y entonces lo vemos en el súper y decimos, ¡ay, qué bonito! Está más bonita esta manzana que la que viene el mercado. Sí. Puede ser que esté más bonito, pero ¿qué tantos contenidos nutrimentales vamos a encontrar? Y externos, la cera y demás para que se vea brillosa y bonita. Antojable, sí, ¿no? Claro. Y eso también en el menor de los casos, porque al momento de probarlo, bueno, la comparación de sabor es completamente distinta, ¿no? Pensemos en las manzanas de San Joaquín, por ejemplo, unas manzanas tan pequeñitas, pero con un sabor inigualable a las manzanas grandes, brillosas, que pudiéramos encontrar en un supermercado, ¿no? Así es. Nada que ver, nada comparable en el sabor con este tipo de manzanas. Así es. Bueno, y entonces podemos hablar de muchísimos ejemplos, pero el mensaje está aquí, ¿no? Tratar de usar menos plástico posible, tratar de consumirlo, y si es inevitable, bueno, pues por supuesto, dirigirlo a los lugares donde se recicle, donde lo traten, para que se aproveche más este material, y consumir productos mexicanos, de nuestros productores mexicanos, ¿no? Así es. Otra cosa también muy, muy relevante que podemos hacer desde casa, ahorrar la energía lumínica y aprovechar al máximo
la luz solar. Al momento de salir del hogar, comprobar que las luces que no se utilicen queden todas apagadas, porque el hecho de tener una luz en casa, algo encendido, un foquito, por mínimo que sea, está implicando un consumo de energía, pues que a lo mejor no es tan aprovechable para nosotros. Y eso implica que esa energía se esté desaprovechando, porque para poder generar esa energía y que se prenda un foquito, detrás de ella hay un trabajo enorme. Entonces, además, eso por un lado. Por otro lado, eso ayuda a un calentamiento global. O sea, por insignificante que pareciera, eso contribuye a que la temperatura de nuestro alrededor, de nuestro ecosistema, vaya aumentando poco a poco. Si nosotros vemos, por ejemplo, imágenes que nos comparten del espacio de las ciudades más grandes del mundo, esta se identifica desde el espacio por la cantidad de luz que emiten. Entonces, al hablar de luz, estamos hablando de que se genera una energía lumínica y con ella una energía calorífica, es decir, calor. Se está calentando el medio ambiente. Y hablar de que el medio ambiente se caliente, pues por supuesto que tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Y el calentamiento global no tiene buenas consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo primero que provoca un calentamiento global? En primer lugar, el derretimiento de los polos de nuestro planeta, donde el agua está en forma de hielo, se empieza a deshacer, se empieza a desbaratar. ¿Por qué? Porque la temperatura empieza a aumentar. Sí. ¿No? O sea, algo tan insignificante, una lucecita, puede contribuir. Bueno, no puede, lo hace. Contribuye a que el calentamiento global vaya aumentando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidar de que cuando salgamos de casa, la mayoría de las luces estén apagadas. Si no necesitamos el horno de microondas que tiene ahí el indicador de la hora, de los minutos, pues hay que desconectarlo. El estéreo, la televisión, que de repente se le va una lucecita, pero que no hay nadie en casa, pues vamos a desconectarlo. Si tenemos la necesidad de utilizarlos, llegamos y lo conectamos y terminando de usar, lo desconectamos, ¿no? Así de sencillo. Esa es otra cosa que sí podemos hacer. Algo también muy importante, cambiar el tipo de energía administrada en el hogar. Si bien estamos hablando que los focos generan un calentamiento, ya con la tecnología podemos encontrar varios tipos de focos. Sí. En este caso estamos hablando de un tipo de foco llamado LED, que seguramente muchos lo conocen. ¿Qué implica este foco LED? El calentamiento es mínimo, es muchísimo menor, incluso el gasto de la luz, el gasto de la energía que se genera es muchísimo menor. Usando focos LED en casa nos disminuye el costo, en primer lugar, de la luz. Y en segundo lugar, generamos que el calor que se generaba anteriormente también vaya disminuyendo. ¿No? Entonces, algo que de veras pareciera tan insignificante es muy relevante, demasiado relevante. Otra cosa, consumir más alimentos naturales como verduras y productos agrosustentables que no están procesados ni tienen envolturas. Esto ya lo habíamos comentado, enfocándonos a las envolturas, pero también el hecho de consumir los alimentos lo más natural posible, evitamos que se genere todo este procesamiento, por ejemplo, de la carne, de que la carne se congele. Si de repente llega una carne de Canadá, pues no la mandan tal cual como la adquirieron, tienen que congelarla. Sí. Y el congelarla es un procesamiento que implica un gasto de energía. Ya vimos lo que implica un gasto de energía, implica transporte, implica además ponerla a la carne, no nada más el sometimiento a una congelación, sino ciertas sustancias que la puedan mantener con el sabor. Tenemos que considerar
que muchos de los productos que llegan procesados tienen una gran cantidad de conservadores, que además para la salud no es nada recomendable, ¿no? Una gran cantidad de sales, y el consumo de este producto procesado, de estos alimentos procesados, alteran el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ojo, nuestro cuerpo también se convierte en un ecosistema y se puede alterar, se puede corromper. El hecho de que nosotros le estemos metiendo a nuestro cuerpo sustancias que no fácilmente puede desechar, como el exceso de las sales que encontramos en los productos procesados, eso altera nuestro funcionamiento y en nuestro caso nos puede causar alguna enfermedad. Y eso es romper el ecosistema interno. Exactamente, por supuesto, ¿no? Sí. Creo que hemos entendido esta manera del ecosistema de una forma muy ejemplificada, Sí. ¿no? Entonces, esperemos que sí quede claro. Y por supuesto que si tienen alguna duda, algún comentario, pues aquí estamos para en algún momento, pues poder contribuirles, ¿no? A aclarar. Háganos sus comentarios, Sí, escríbanlos supuesto, en los supuesto. comentarios las preguntas que tengan y con mucho gusto. En Claro. otra ocasión las contestamos. Claro, y algo muy aunado a esto es el no desperdiciar la comida. Yo creo que no nada más es un tema que nos ayuda a conservar nuestro medio ambiente, sino es un tema de conciencia para mucha gente que no tiene la oportunidad, por cualquier circunstancia, de tener un alimento encima de su mesa. De conciencia social. Por supuesto. El hecho de desperdiciar la comida, pues es tirar energía que de alguna manera se invirtió en prepararla, en producir los alimentos. A lo mejor de repente por ahí quedó pues media cazuela de arroz o de sopa. Ay, yo ya no la voy a guardar. A mí no me gusta la comida recalentada, ¿no? ¡Qué horror! Y entonces se tira a la basura. Hay que pensar que para fabricar o para hacer ese arroz, esa comida, se necesitó jitomate, se necesitó cebolla, se necesitó un ajo. Y eso en una comida sencillita, sí. ¿No? Sencillita. Se necesitó además gas, ¿no? O algún tipo de energía para cocinar ese arroz, a lo mejor una parrilla eléctrica, pero a no lo deja mejor de ser gas energía natural. también. Sí, o sea, es un gasto de energía, ¿no? Y además, el tiempo que se invierte en preparar los alimentos para que terminen en la basura, no. Hay que ser ahorrativos, hay que convertirnos en consumidores sustentables de comida, es decir, hacer y tener únicamente lo que necesitamos sin desperdiciar, pensando en que qué bueno que tenemos la oportunidad de tener alimento en nuestra casa y pensando también en que hay gente que no tiene esa oportunidad. A mucha gente le cuesta llevar la comida a la casa, ¿no? Entonces, esto se convierte en una situación integral, por mínimo que parezca, ¿no? O sea, la biología nos ve desde ese punto de vista, ¿no? Esa mirada nos echa la biología. Si bien dependemos unos de otros, pero no nada más en cuestiones físicas, sino en cuestiones emocionales, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante todo esto. Sí. Bueno, desperdiciar menos la comida. Otra cosa también muy importante, si bien el tener plantas dentro de nuestra casa es bonito, nos acerca a la naturaleza, acercarnos nosotros hacia donde está la naturaleza, ir a conocer el campo. ¿Cuántos niños de la ciudad no conocen el campo? No conocen una vaca. Muchas de estas cosas las ven en televisión o en internet, ¿no? Ya, para ellos su mundo es el internet, ¿no? A través del teléfono celular conocen todo el mundo. ¡Qué padre! La verdad es que aquí nuevamente la tecnología se convierte en una herramienta muy buena para satisfacer muchas necesidades, pero es tan hermoso estar en contacto con la naturaleza.
Sí. Acerquémonos a ella. Fíjate que en ese sentido creo que estamos perdiendo en el mundo mucha objetividad en muchas cosas. La tecnología, como bien dices, sí nos acerca a que conozcamos a lo mejor España, conocemos Roma, el Coliseo Claro. Romano, y en los otros 10 minutos ya estamos en Praga, en Yugoslavia, podemos recorrer todo el mundo rápidamente, pero no conocemos en realidad cómo huele el mar, cómo huele el río, cuando se moja la tierra. ¿Hace cuánto no nos llega el olor a tierra mojada en una ciudad? Sí. Esa no tiene precio, de verdad. Y entonces estás imaginando ciertas cosas. Yo creo que parte de el antro, ¿cómo se dice completamente la palabra? Antropozoología, no, cuando antropomorfización de los animales. Ok. Ya, perdón, se me había ido las chivas al monte, como dicen. Es que son palabras un poquito Sí, complejas. cuando empezamos a humanizar a los animales y porque los vemos en los videos, en las películas, todo, que pueden ser aparentemente sociables, que se ven muy bonitos, que hay cazadores de fotografías, hacen los documentales del National Geographic, de los leones, y creemos que es muy fácil, es pararte delante de un león, pararte detrás de un caballo y cuando menos lo esperas ya te dio una patada, agarrar a cualquier perrito, aunque sea el callejero que pasó por afuera de nuestra casa, agarrarlo porque, ay perrito, ven, te voy a dar de comer y te suelto una mordida. Perdemos muchas veces esa realidad de lo que es. Un simple escarabajito en el campo que carguemos nos puede lastimar. Sí, por supuesto. Entonces, perdemos mucho de ese sentido común en la naturaleza y los queremos apropiarnos, los queremos hacer de nosotros y protegerlos y echárnoslos a la bolsa porque pues, es un pobrecito animalito. Claro. Tenemos que entender la naturaleza, tenemos para ello que conocerla, acerquémonos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, ¿no? ¿Cuántos de los que nos están viendo han ido a abrazar un árbol? Han sentido en sus manos los cultivos que están cerca. Ya no nos vayamos tan lejos, aquí cerca de esta ciudad de Querétaro, ¿no? A los alrededores. Simplemente caminar descalzo en el pasto. Exactamente. Ya no digamos en el campo, en las piedritas, en la tierrita, no, simplemente en el pasto, en un campo donde haya pasto, o si nuestro jardín al frente, atrás de la casa, tenemos pasto, caminar descalzo y sentir esa sensación en los pies, esa conexión nerviosa con la naturaleza. Exactamente. Y bueno, algo que debemos siempre tener presente. La naturaleza es lo que nos ayuda a los seres humanos, empezando por ahí, los seres humanos al desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo tecnológico y al desarrollo individual. Es una integración completa, ¿no? O sea, no vivimos separados de la sociedad. Nosotros necesitamos unos de otros y esos unos de otros, pues no nada más los seres vivos, los seres humanos, porque no somos los únicos seres vivos, sino todo lo demás, todo lo que nos rodea, las plantas, de dónde viene nuestra comida, del campo, en qué se basa la economía de un país, en lo que se produce en el campo. Y no nada más nos referimos a las plantas, hablamos de los minerales, ¿sí? Hablamos de bancos, de muchísimos otros elementos indispensables para el desarrollo de un país. Entonces, la naturaleza no nada más es el lugar en donde vivimos, sino también dependemos en todos los sentidos de ella. Un país, cualquiera que sea, depende por completo de su naturaleza, de su entorno, de su
ecosistema. Así es. Y bueno, pues en ese sentido, de verdad invitamos a todos los que comparten este espacio, este tiempo con nosotros, en hacer un poquito de reflexión de cómo es que estamos cuidando nuestro medio ambiente. Al cuidar nuestro medio ambiente, por supuesto, estamos previendo el cuidado de nosotros mismos y además también de las generaciones que vienen. ¿Qué mundo les vamos a dejar? ¿Cuánta agua para subsistir? ¿Cuánto campo para producir? Exacto. ¿Qué van a respirar? Sí, sí, sí. Tantas Híjole. cosas que tenemos que reflexionar y como iniciamos al principio, el ser humano es muy egoísta y ve solamente por uno mismo y a lo mejor, malamente dicho, vivimos en el ahora, aunque en otros sentidos sí es necesario emocionalmente vivir el ahora y no creando expectativas a futuro insalvables. Pero hay que centrarnos en lo que es. Y si el ahora implica hacer un acto de conciencia para saber o para ver qué vamos a dejar al futuro. A lo mejor nos están escuchando, viendo adultos jóvenes de 30 años, claro, cuando la expectativa del ser humano, de vida del ser humano, anda en 85 años. ¿Cómo se ven a los 80 años? ¿Viviendo cómo? ¿Dónde? ¿Con qué comodidades? ¿O con qué falta de cuestiones naturales? ¿Cómo se imaginan? Y entonces sí, ¿qué vamos a hacer para tratar de preservar lo poco natural que nos queda del mundo para cuando estemos viejos y para las futuras generaciones? Exacto. Maestra, muchísimas gracias. No, al contrario. Creo que quedó muy claro ese papel tan importante de la biología en toda nuestra vida, en todo el mundo, en todos los niveles. Tiene que ver la biología. Es parte integral de nuestra vida y de la vida del ser humano. Definitivamente. Muchas gracias. Los invitamos a que se inscriban al canal de YouTube, Latidos del Campo desde Querétaro. En Facebook estamos como Latidos del Campo. Mándenos sus mensajes, véanos, escúchenos y las dudas que tengan, con mucho gusto. Será un placer platicar con ustedes y resolverlas. Sí. Por supuesto que sí. Gracias. Al contrario, gracias. Nos vemos.